Esta diapositiva me permite explicar por qué Jesús debía ser negro. Y vamos a explicar eso. El por qué. El por qué es muy importante. Porque yo no puedo decir, no, es que Jesús es negro y ya. No. Yo les explico el por qué él debía ser negro. Yo les explico. Ustedes deben saber de que la historia está dividida en dos. Así como está el lado 1, está el lado 2. Así como primero es la noche, luego el día. Los cananeos son la noche, porque ellos son negros. Y recordemos que el día siempre empieza en la noche. Y luego está el día, que es Israel, y por eso son personas blancas. Normalmente, las personas piensan, los teólogos, los rabinos, los ancianos, los sacerdotes, piensan que la historia de la Biblia se centra en Israel, y eso no es correcto. El personaje principal de la Biblia no es Israel, sino que Israel viene siendo el personaje secundario. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia no empieza con Israel. Israel aparece casi a la mitad de la historia y viene siendo un personaje secundario. El personaje principal es Caín. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios creó a Adán y Eva, pero Adán y Eva son creados. Vamos a borrar esto por aquí para entender. Normalmente nos cuentan es de aquí para allá. Y claro, de aquí para allá, Israel es el personaje principal. Pero si nos cuentan la historia desde aquí hasta aquí, tú te das cuenta de que Israel no es el personaje principal. Por eso es importante entender la historia completa. Yo se las voy a contar. Presten atención. Borremos aquí. Estábamos diciendo de que el personaje principal es Caín. Adán y Eva fueron creados. Y Caín es el primero que abre matriz. Caín significa el adquirido de Jehová. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Y él es el primero en abrir matriz y por lo tanto recibe una bendición que es la primogenitura, el primero. Y eso le da el derecho de habitar en la tierra prometida. Por eso los cananeos son los primeros que habitan la tierra prometida. Hoy en día hay un conflicto entre Palestina e Israel. Pero los cananeos, la escritura dice, Can es padre de Canaán. Ellos son los primeros que habitan la tierra prometida. Y luego están los cananeos. Y ellos reciben todo. Jehová nuestro Dios, él es un varón negro. Y ellos son el reflejo de Jehová, que Jehová es un varón negro. Y ellos reciben la ley. Ellos reciben los jubileos. Ustedes lo pueden leer en el libro de Melquisedec. Ellos reciben un sacerdocio. El primer sacerdocio que existió es el de Melquisedec. Este es un sacerdocio más antiguo. Porque a Israel se le dio el sacerdocio arónico. Pero el sacerdocio arónico fue establecido casi a la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Cuando Abraham era uno, el cananeo todavía habitaba la tierra prometida. Cuando Isaac era uno, Israel ni siquiera existía y los cananeos ya existían. Jacob era uno, todavía no existía Israel. Y es cuando Jehová se le aparece a Jacob y pelea con Jacob y lo prueba para ver si él habitará la tierra prometida. Y Dios dice así, su descendencia ya no va a ser llamado Jacob, sino que será llamado Israel. Y aparece un profeta, que es Jacob, que se transforma en Israel. Israel empieza a dar como lucecitas, como que empieza a nacer Israel.
hasta ahorita. Y el cananeo ya habitaba la tierra prometida, ya tenía sacerdocio, ya había sacerdocio. Por eso esta es la parte de la historia que no te quieren contar, porque no les conviene, no les conviene. Ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Incluso cuando Abraham era uno, dice la escritura de que él peleó y Melquisedec, sacerdote de Salem. Aquí yo les pregunto una cosa: ¿quiénes edificaron Jerusalén? ¿Los hebreos? ¿Los judíos? No, los judíos no edificaron Jerusalén, no fueron los hebreos, fueron los cananeos. Dice la escritura así, en el libro de Ezequiel, tú lo puedes leer. Tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los amorreos son una de las tribus de los cananeos. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, él le dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec es un varón negro, él es un cananeo. Ya existía Salem, que es la misma Jerusalén que hoy en día aman los judíos, pero ellos no la edificaron. No sean ilusos, esa realidad, no sean ilusos. Quienes la edificaron fueron los cananeos, y lo dice la escritura. ¿Difícil de aceptar para ellos? Sí, porque su corazón se ha pegado a Jerusalén. Claro, pero hay que aceptar lo que dice la escritura. La escritura dice que sí, los cananeos fueron los que la edificaron. En todo ese tiempo ellos fueron los que edificaron. Y Jehová nuestro Dios prueba a Abraham, prueba a Isaac, prueba a Jacob. Luego Israel va por 400 años a Egipto. Por 400 años. Luego aparece Moisés. Y Moisés envía espías a recorrer la tierra de Canaán. Y se dan cuenta de que, wow, los cananeos viven como reyes. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros hijos de Dios. Por eso Jehová nuestro Dios adopta a Israel por medio de Moisés, diciéndole: Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, porque Jehová nuestro Dios los adopta como hijos adoptados, porque el hijo verdadero son los cananeos. Y Dios le dice a Israel: Israel, yo no soy como tú, yo soy un can, un soberano. Dice la escritura: juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es un can, un soberano del orden de Melquisedec, él es un varón negro. Y Dios se lo dice a Israel una y otra vez. Y Moisés envía los 12 espías, y ellos recorren la tierra y dicen: no, el cananeo es muy fuerte, temible, pero vive muy bien. La tierra es tierra que fluye leche y miel, porque Dios tenía a los cananeos como auténticos reyes. Como auténticos reyes. Esa realidad. Y recordemos que Israel pasó 40 años en el desierto, antes de introducirlo en la tierra. Todo ese tiempo el cananeo habitaba la tierra prometida. Pero como Israel, Dios le dio la promesa de que habitaría la tierra prometida, ¿qué le tocó hacer a Jehová nuestro Dios? Cambiar los pueblos. Echó a los cananeos. ¿Por qué? Porque recordemos que Caín mató a su propio hermano y él recibió una maldición. Y esa maldición se la pasó a Can. Can se la pasó a los cananeos. Y los cananeos estaban pecando gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios se lo dice a Israel: Israel, yo no te voy a traer a la tierra de ellos, no por tu justicia. Se lo dice en Deuteronomio: Israel, esto no es porque tú eres justo, no es por tu justicia ni por tu cara bonita. No es porque Israel, no es por la justicia de Israel. No es por tu justicia, Israel. No es porque tú seas más justa que ellos. No, sino que es por la impiedad de ellos. Y le dice a Israel: Israel, acuérdate que tú no edificaste estas casas, tú no edificaste estas viñas, tú no las plantaste, tú no edificaste Jerusalén. Acuérdate que no es por tu justicia
que entres a tomar la tierra de ellos, sino por la impiedad de ellos, que ellos deben ir a pagar un castigo a África. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel en Deuteronomio. Entonces, por la impiedad de los cananeos van a pagar un castigo a África. Y mientras tanto, Israel entra como un reemplazo. Eso es lo que es Israel, un reemplazo. Yo les voy a hablar claramente. Israel es un reemplazo. Es el reemplazo de los cananeos. Entonces, Jehová nuestro Dios cambia personas negras por personas blancas. Israel es el reemplazo. Los cananeos en el cielo son conocidos como los hijos directos. Y Israel es conocido como los hijos de pacto. Y los conocen como hijos adoptados, hijos de pacto o hijos adoptados. Esa es la realidad. Los hijos directos de Jehová nuestro Dios son los cananeos, porque Jehová nuestro Dios, Él es un can, un soberano. Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Por eso Él es negro. Y los que están pagando un castigo. Dios los echó mientras pagan un castigo. La cuestión del castigo de ellos es de tiempo, tiempo que ya pasó, castigo que ya se cumplió. Por eso Jehová nuestro Dios ya puede volver a utilizar a sus hijos. Y todos nosotros hemos sido testigos de que Jehová nuestro Dios castigó a Caín y a su descendencia, porque África no se debería llamar África, sino que se debería llamar Dundaín, de la descendencia de Can, de la descendencia de Caín. Esa es la realidad. Jehová nuestro Dios cambió los pueblos, pero recordemos que los cananeos estaban esperando a Melquisedec. Y Jehová nuestro Dios cambia los pueblos, pero no cambia al Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, un varón negro, el mismo Melquisedec. Y él llega, es con Israel, y llega a la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Y los judíos dicen, venga, Jehová nuestro Dios que nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, ¿por qué envía un Mesías negro? Porque este varón está cumpliendo todas las señales, está haciendo milagros, es muy sabio, habla con prudencia. ¿Quién podrá decir de que Jesús no es el Mesías? Nadie. Jesús es el Mesías, pero ellos dicen, venga, pero ¿por qué es negro? Claro, Dios cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. Este es Melquisedec. Y esa fue la conclusión a la que llegaron con el sumo sacerdote y dijeron, venga, no queremos que Él reine sobre nosotros, matémoslo. Y eso es lo que Jesús dice en una parábola. Ellos vieron de que llegó el heredero, pero lo que hicieron fue golpearlo y matarlo. Y dijeron, no lo queremos, no lo queremos. Y lo que hicieron fue venderlo por piezas de plata. Pero aquí podemos ver de que el Mesías debía ser negro. ¿Y cómo se puede hacer la comprobación de que Jesús debía ser negro? Es muy fácil. Es muy fácil. Vámonos a irnos para atrás. En el cielo hay un libro que se llama el libro de la verdad. Y es cómo tienen que ocurrir los eventos correctamente, sin que haya intervenciones o desviaciones. La historia de la humanidad ha sufrido muchas desviaciones por causa del pecado. Vamos a empezar. Vamos a hacer de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron, cosa que Jehová no quería que hicieran. Jehová nuestro Dios quería que obedecieran. Adán y Eva nacen perfectos. Por lo tanto, Caín nace siendo perfecto. Caín no mata a su hermano, sino que él da la mejor ofrenda y enseña a su hermano a dar ofrenda. Caín recibe la primogenitura y eso le da el derecho a habitar en la tierra prometida. Can, padre de Canaán. Los cananeos están tranquilos, no practican hechicería, no practican brujería. ¿Por qué? Porque ellos temen a Jehová nuestro Dios. ¿Será que Jehová nuestro Dios echaría a los cananeos? No, no. El Mesías hubiera llegado con ellos bajo el nombre de Melquisedec, como un varón negro. Y así era como tenían que ocurrir los eventos. Pero por causa del pecado, todo se mueve y los cananeos son echados. Y en su lugar entra a reemplazar Israel. Por eso Israel viene siendo el reemplazo de los cananeos. Esa es la realidad. Israel viene siendo el reemplazo de los cananeos.
Entonces, Jehová nuestro Dios, si los cananeos no pecan contra Jehová nuestro Dios, si los cananeos no pecan, les digo una cosa, ¿para qué Jehová nuestro Dios trae a Israel? ¿Para qué? No necesitamos a Israel. ¿Para qué los traemos? No necesitamos a Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías nació con los cananeos. Ellos se portaron bien, no pecaron. Esos eran los eventos que debían ocurrir correctamente. Eva no tenía que pecar, Adán tampoco. Caín nacería siendo perfecto. Los cananeos hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría como Canaán. Los cananeos estarían en la tierra prometida hasta el día de hoy. Y al ver los cananeos estaríamos viendo a Dios y diríamos, no, Dios es un varón negro. Y cuando viniera el Mesías, lo hubiéramos conocido como Melquisedec. Y Melquisedec sería un varón negro de cabello blanco, que sería el único que tendría el cabello blanco y lo diferenciaría, sería algo diferencial entre las otras personas negras. Es decir, miraríamos, todas las personas negras tienen el cabello negro, otras de otro color, pero hay uno que tiene el cabello blanco. Ese es el Mesías, ese es Dios. Es la diferencia. ¿Ven? Pero ahora bien, contemos la historia que nos cuenta la Biblia. La Biblia nos da el testimonio verdadero de lo que ocurrió. Decimos de que Jehová nuestro Dios crea a Adán y Eva. Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios. Caín nace siendo imperfecto. Caín mata a su hermano, recibe la fe de primogénito, pero también recibe una maldición. Esa maldición se la pasa a Can. Can se la pasa a los cananeos. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice, no, no. Su padre mata a Abel. Can mira la desnudez de su padre. ¿Y los cananeos son rebeldes contra mí? No. Los echa a África a pagar un castigo y no reciben al Mesías. Y el Mesías es dado a Israel. Y su reemplazo es Israel. Israel entra a reemplazar a los cananeos. Y ellos reciben al Mesías, un varón negro de cabello blanco, llamado Jesús, Yeshua HaMashiach, que nace en la tribu de Judá. La tribu de Judá está compuesta por personas negras y personas blancas. Por personas negras y personas blancas, porque Dios deja un remanente pequeño de personas negras. Un remanente de personas negras. De personas negras. Jehová nuestro Dios deja un remanente pequeño de personas negras y él nace en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, y su nombre sacerdotal es Melquisedec, porque él es el mismo Melquisedec. ¿Ven cómo el pecado mueve todo? ¿Por qué? Porque los cananeos empezaron a pecar, y Dios le tocó ¿qué? Reemplazarlo para que el Mesías pudiera nacer. Pero Israel dice, no queremos a este Jesús, no lo queremos. ¿Por qué? Porque es un varón negro. Y empezaron a hacer guerra contra Jesús, a ocultarlo, a presentar un Jesús que no es. Empezaron a presentar un Jesús que no es. Y a Jesús lo han tenido oculto todo ese tiempo. Esa es la realidad. Ustedes deben saber de que esta es la verdad. Los humanos deben entender el por qué. El por qué es muy importante. ¿Por qué Jesús debía ser negro? Porque Él es un Can, Él es un soberano. Y los humanos deben entender de que si ustedes no entienden eso, van a estar en peligro de perder su salvación. ¿Por qué? Porque primeramente el Mesías fue dado a Israel, pero Israel lo rechazó. Rechazó completamente a Jesús. Y Jesús todo el tiempo no va a estar diciendo a Israel, Israel, reconóceme. No, él simplemente se va. ¿Por qué? Porque ellos lo vendieron por 30 piezas de plata y lo han desechado. Y hay una escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay dos ángulos. El primer ángulo son los cananeos, los que primero estaban en la tierra prometida. Está la piedra base, que son el pueblo, los sacerdotes y la piedra angular, que es el Mesías. Pero como los cananeos perdieron el Mesías, se quedaron sin cabeza. Y por eso están en África, literalmente es sin cabeza, no pueden hacer nada. Es como un cuerpo sin cabeza. ¿Por qué? Porque perdieron al Mesías.
Y el segundo ángulo que hay es Israel. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El otro ángulo es Israel. Entonces tenemos una piedra base, el pueblo, los israelitas, una piedra fundamental que son los ortodoxos, los masones, los illuminatis, los jesuitas, que todos ellos son judíos, y la piedra angular que es Jesús. Pero dice que ellos no quisieron a Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del otro ángulo, se va. Dios, Jesús no va a estar todo el tiempo rechazándolos. ¿No me quieren? Perfecto, yo me voy. Además, ustedes me vendieron por 30 pesos de plata. Me voy con los cananeos. Y Jehová nuestro Dios empieza a edificar a los cananeos. Y los cananeos son muy fuertes, son muy temibles. Es realidad. Y ya tienen cabeza, que es Jesús, Yeshua Hamashiach, que por siempre vive. Porque ya Jesús ya no está con Israel, ya no tiene nada que ver, porque ellos lo vendieron, ya no tiene nada que ver. Y eso genera un vacío. Se quedaron sin cabeza, porque la cabeza se fue de nuevo con los cananeos y es posicionada aquí. Es posicionada aquí. Ya Jesús ya no tiene nada que ver con los judíos, no tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver ni con los del movimiento misionero mundial, ni con los testigos de Jehová, ni con los mormones, no tiene nada que ver con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque eso implica todas las personas, todas las congregaciones están implícitas en esto de que no han querido reconocer a Jesús. Y si no lo quieren reconocer, Él se va, Él no puede estar donde no lo quieren. Es la realidad. Y como ustedes lo vendieron por 30 pesos de plata, Él se va porque Él fue vendido. Y Él vuelve y se posiciona con sus hermanos. Y ya los cananeos tienen cabeza. Ya tienen cabeza. Y van a empezar, ¿qué? A levantarse. Y van a tener mucha fuerza porque son muy temibles en batalla y en todo. Y Israel se queda sin cabeza. Y al estar sin cabeza, eso le da la posibilidad de aparecer al anticristo, al que se hace pasar por el verdadero. Ahí aparece el anticristo. Jesús se va. Jesús no va a estar donde no lo quieren. Es la realidad. Jesús no va a estar donde no lo quieren. Entonces, como Israel vendió el Mesías y se lo vendió a Jehová nuestro Dios dio la orden de que lo pusieran en la otra base. Es lo mismo que pasa con José. José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes y luego es puesto en Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros, porque Jesús es un varón negro que ha estado ayudando a las personas blancas. Todo lo que las personas blancas tienen en el mundo, carro, casas, celulares, empresas, lo tienen gracias a Jesús. Lo tienen gracias a Jesús. Jesús fue vendido. Ustedes no lo han querido. Y él se va con sus hermanos los cananeos y empieza a trabajar con ellos, a edificarlos. A edificarlos. Esa realidad. Y ya él no tiene nada que ver con ustedes. Entonces, José es puesto en Egipto. Entonces, para que las personas alcancen la salvación, deben entender el por qué. El por qué. Por eso es importante ver el panorama completo. Ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque normalmente nos quieren contar solamente mitad de la historia. Y eso está mal. Nos quieren contar solamente mitad de la historia. Esta mitad de la historia. Y entonces tú dirás, no, claro, Jesús, bueno, ¿cómo va a ser negro? Es imposible, porque los que habitan en Israel, ellos son blancos. Jesús debe ser blanco. Pero cuando te cuentan la historia y tú miras el panorama completo, toda la historia, tú te das cuenta que Jesús debía ser negro. Y ya tú puedes entender la historia completa. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios manda, que vean el panorama completo, que lo entiendan. Porque Él luego se va a pasar para estos y ustedes van a quedar perdidos. Pero van a saber de que siempre hubo ¿qué? Un enviado, un profeta a hablarles.
para que después no digan, Jehová nuestro Dios, tú hiciste todo eso, pero tú no enviaste a nadie. Siempre conocerán que hubo profeta entre esta generación y les explicó cada detalle. Porque yo simplemente no me dedico a decir que Jesús es negro, no, sino que digo el por qué, les muestro las pruebas bíblicas, muestras históricas, todo, les puedo explicar hasta mucho más. Es realidad. Pero esta vez se los dejo hasta aquí para que puedan entender y asimilar esta parte. Mi deber es advertir y advertidos están.